En este video vamos a repasar unas propiedades de los vectores, qué operaciones se pueden trabajar con los vectores, algunas pocas cualidades analíticas y algunas propiedades de la suma de vectores. Para ese trabajo he creado inicialmente un vector. Eso se hace, aquí estoy trabajando en GeoGebra clásico, pero en la herramienta donde están las rectas, los segmentos, allí encuentran el vector. GeoGebra, para poder establecer un vector, necesita un punto de inicio, que es el punto de aplicación, y un punto final. Por esa razón vemos que aquí está definido el punto A, el punto B, y el vector está definido entre A y B. GeoGebra marca los vectores de acuerdo a sus componentes, aunque después vamos a hablar con calma con componentes, de cuánto compone el vector en X y cuánto lo compone en Y. Si aquí vemos, este vector tiene 3 cuadritos o 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Por eso se define de esta manera. En física, ¿cómo se debe definir un vector? Para definir un vector en física necesitamos tener en cuenta que para marcar la componente X y la componente Y se van a utilizar las letras I para X, J para Y. Si el vector fuera tridimensional, porque se pueden tener vectores en 3 dimensiones, habría que agregarle una componente K. Se le coloca la I con este simbolito arriba y con este simbolito abajo para definir unos vectores que se van a llamar vectores unitarios, que ya los voy a mostrar en GeoGebra. Todo vector que se escriba debe llevar una flechita arriba con sus componentes. Entonces, la forma física es esta que estamos viendo acá. La forma matemática, que es a través de una parte de la matemática que se llama álgebra lineal, se marca con este tipo de matriz, que en realidad se denomina vector porque tiene forma de columna, 3 sobre 2, donde el 3 marca la componente X y 2 la Y. Acá en física es 3i más 2j, representando nuestra componente X, nuestra componente Y. Rápidamente, que es un vector unitario. Entonces me voy aquí acá a GeoGebra. Esto solamente los voy a mostrar, pero ya los borro. Un vector unitario I es que tiene valor 1 para el eje X, y un vector J tiene un valor 1 para el eje Y. Aquí los marcó GeoGebra como los vectores B y C, pero si ustedes le dan doble clic los pueden remarcar. Entonces este vector, por ejemplo, que se llama C, en realidad deberíamos llamarlo con el nombre, como está hacia arriba, es el nombre J, enter. Y el B deberíamos llamarlo, este que está acá, deberíamos llamarlo I. Entonces, ¿para qué se utilizan los vectores unitarios? Pues es simplemente para llegar y decir que este vector que yo creé I se repite 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, acá ustedes ven que el vector U lo conforman 3 de I. Y este vector J, aquí está la letra, si lo coloco hacia arriba sería 1 y 2, formando y cerrando un triángulo. Es decir, raudamente, voy a borrar estos y los voy a crear en otro lado. Si tuviera 3 de estos vectores chiquiticos, vectores unitarios, se llaman unitarios porque miden 1. Entonces es como tener 3 de estos chiquiticos, un vector 1, otro vector 1 y otro vector, me quedo torcido, y otro vector 1. Tengo 3 de I. Aquí GeoGebra le coloca otras letras porque GeoGebra necesita definir cada elemento de trabajo, porque esto tiene una cierta idea de programación de fondo, entonces necesita identificarlos con nombres diferentes. Y tengo 2 de J, de los de Y, 3 horizontales, 2 verticales, y termina de corroborar nuestra idea. ¿Válido? Voy a borrar todo esto. Lo borramos, listo. Entonces ya sabemos cómo es la notación de vectores, con una flechita arriba. GeoGebra no respeta eso, nosotros en física sí. Listo. O bueno, eso se le puede cambiar de alguna manera. El punto es, todo vector se puede definir y se puede
marcar de esta manera en física, ¿listo? Y un vector, como vimos en la clase, tiene tres cualidades: un tamaño o magnitud o módulo, una dirección y un sentido. Aquí el sentido lo estaríamos marcando, si lo moviéramos acá y lo colocáramos aquí en el centro, y pensamos que los ejes Y y X actúan como un plano de puntos cardinales. Acá tengo el norte, acá tengo el oriente, oeste, o el este mejor dicho, el sur, y acá el oeste u occidente. Entonces yo puedo decir que este vector tiene, si marco el ángulo aquí por debajo, ya lo voy a marcar, ese ángulo debe tener, ese ángulo por encima me debe decir que está en un sentido al norte del este, o sea, noreste. Para poder marcar este ángulo adecuadamente, no necesariamente tengo que estar sobre el eje, pero sí necesito dos rectas de ayuda para poder marcar esa dirección. Si estuviéramos haciendo el ejercicio con papel y lápiz, tendríamos que marcar este ángulo entre dos rectas. He dibujado dos rectas para poderme guiar. Y él aquí ya me muestra que tengo un ángulo alfa de dirección de 33,69 grados. Esto puede ser corroborado matemáticamente. Allí hay una relación matemática porque precisamente como hemos hecho el repaso de trigonometría, esto mide 3 y esto mide 2, y si yo me fuera a calcular la tangente, recordemos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces si tomara una calculadora y yo quisiera calcular acá la función arco tangente, creo que acá no la tiene esta calculadora. Bueno, si yo veo que acá tengo 2 unidades para este vector y 3 unidades, significa que la tangente alfa vale 2/3. Si calculo arcotangente 2/3, seguro me va a dar 33,69 grados. Lo dejo a su discreción para que lo corroboren. Aquí cambio radianes, grados. Bueno, no vamos a gastar tiempo en eso. El caso es, todo vector tiene su dirección, tiene su sentido. Aquí el sentido, si lo fuese a escribir, lo colocamos en un texto y decimos que está en north, east o noreste. ¿Sí? Este es el sentido de este vector en sentido noreste. ¿Y de cuánto es su magnitud? Para usar su magnitud necesitaríamos decir que el vector u tiene un módulo. ¿Cómo se escribe el módulo del vector u? Vamos a aprovechar estos datos que tengo acá. Y el módulo se escribe como si fuera un valor absoluto. Ojo, no es un valor absoluto. Cuando hablamos de vectores, significa estrictamente lo que estoy diciendo, un módulo, ¿vale? Entonces para calcular módulo utilizamos este símbolo, y aquí estoy diciendo que u, o el módulo de u, es igual a... Entonces, como vieron el triangulito que creé ahorita con el vector que tiene 3 de base y 2 de altura, cerrando un triángulo rectángulo, pues utilizo el teorema de Pitágoras. O sea que este es igual a la raíz cuadrada, porque el vector sería como la hipotenusa, ¿cierto? 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso nos va a dar la raíz cuadrada de ¿cuánto? Dentro de la raíz me da 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 9 más 4, raíz cuadrada de 13, lo cual es aproximadamente, este es el símbolo aproximadamente, pues usamos la calculadora para ver en decimales cuánto nos da, pues para tener una idea rápidamente. Y acá tenemos que si yo tengo 13 y le saco raíz cuadrada, ¿dónde saco acá la raíz cuadrada? Nos tocó con la estándar. 13, raíz cuadrada de 13, 3,6. 3,61 por redondeo. Recuerden las reglas de redondeo, ¿no? Listo. 3,61 unidades. ¿Dónde vemos esto? Vamos a cancelar acá.
Y si yo coloco un segmento, porque acá el vector no me lo muestra, no sé si está en la configuración, color álgebra, de pronto acá no, acá no dice. Entonces, si yo tomo un segmento y lo coloco encima de un segmento, y lo pinto o lo remarco encima del vector, este segmento que acabé de dibujar mide 361, porque el vector mide 361. ¿Se acuerdan en el redondeo en la calculadora? Listo. Entonces, esto era solamente demostrativo, no lo van a editar. Vamos a seguir trabajando. Las rectas tampoco las necesito ya. Y ya nos queda el repaso sobre las cualidades de un vector: magnitud, dirección y sentido. ¿Listo? ¿Qué cosas se puede hacer con un vector? A un vector se le puede multiplicar y se le puede dividir por un número normalito, o sea, por un escalar. Entonces, si yo digo que voy a crear un vector que mida 3u, GeoGebra me lo crea inmediatamente. Me acaba de crear un vector b, le puso el nombre de b, que mide 3 veces este vector. Si yo coloco el vector acá encima, me doy cuenta que cabe una vez, dos veces, tres veces. ¿Esto qué implica? Revisemos el vector resultado que nos dio 9 y 6. Entonces, si nos vamos a los cálculos que estamos revisando, es lo que yo tengo acá. Acabamos de crear un vector que es el triple de un 3u, y evidentemente es 3 por 3, 9 y 3 por 2, 6. Entonces ese vector es el triple, tanto en magnitud como en sus componentes. GeoGebra, pues lo que nos hizo fue tomar y crear un vector nuevo que lo llamó b. ¿Sí? GeoGebra lo llamó b, es 3 veces 1. ¿Listo? Esa es una opción. Se puede multiplicar por un número escalar, pero también se puede dividir. ¿Cómo se puede dividir? Pues fácil, volvemos a hacer el truco y voy a decir que voy a crear un vector u, u dividido 2. O sea, estoy multiplicando por un medio. ¿Y esto qué me va a hacer? Pues eso me va a bajar todas las componentes a la mitad. Entonces, aquí estamos creando el vector b, que es un medio, que es u multiplicado por un medio. O sea, nos quedaría así. Dividir por un número es multiplicar por el fraccionario o el recíproco, inverso multiplicativo del vector. Esto es lo que está haciendo GeoGebra, esto, un medio de 1. Y eso es bajar las componentes, o sea que tenemos 1.5 de i y 1 de j. 1 de j no se escribe, en física se puede escribir j, pues por las mismas reglas del álgebra, así como ustedes escriben, no escriben 1 de x, escriben x sola, entonces escribe j sola. GeoGebra si no lo marca acá, 1.5 y 1. ¿Dónde está ese vector? Acá. Si yo coloco el u encima, puedo corroborar que el b es la mitad del 1. Eso se puede hacer. Pero se puede hacer por un número positivo y un número negativo. Voy a hablar de los negativos en este momento para describir una cosa. Resulta que si yo tomo el vector u y lo multiplico por menos 1 u, él me acaba de hacer esto. Vemos que este vector b que creo ahora, este ejemplo, que ahora lo llamo b, está justo en la misma dirección que u, pero con sentido contrario. Entonces esto nos lleva a una nueva definición. Este vector b que GeoGebra nos ha creado al multiplicar por menos 1, b vale menos 1u, quiere decir que me ha tomado todas las componentes iniciales y las ha girado, menos 3 y menos 2. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo tomo un vector y lo multiplico por menos 1, ¿sí?, lo que estoy haciendo en verdad es cogiendo el mismo vector y ¡pum!, mandándolo hacia abajo. O sea, le está cambiando de sentido de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Esto tiene implicaciones importantes porque nos va a ayudar ahorita a definir la resta. Es decir, cuando yo resto un vector u o un vector cualquiera, lo que quiere decir es que estoy sumándole su vector, el vector original, cambiado de sentido. ¿Listo por ese lado?
Entonces, bueno, esto nos demuestra lo que se puede hacer con un vector. Se puede multiplicar, se puede dividir, sea positivo, sea negativo. Si es negativo nos va a cambiar el sentido. Ojo, si es negativo nos va a cambiar el sentido. Yo creo otros vectores adicionales, ya los voy aquí a aprender. Tengo un vector v. Miremos rápidamente este vector v. Es un vector horizontal que tiene todo en x, pero nada en y. Por lo tanto, en física ese vector v se definiría, no tiene nada en x, solo en y, entonces este vector v mide 2i, porque vale 0 en y el 0 no cuenta, no nos hace aporte. He creado otro vector, un vector w vertical. El anterior v era horizontal, el w es vertical, con 0 en x, no tiene nada en x, es completamente vertical, y menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque va hacia abajo. El punto de aplicación está arriba y el punto de final está hacia abajo, entonces tiene 3 unidades bajando, la flecha apunta hacia abajo, entonces un vector negativo. Entonces, ¿cómo se escribiría ese vector? Se escribiría como menos 3j, 0 en y, porque no tiene ninguna componente en x. ¿Lo ven? ¿Sí es claro? Y he creado otro de ejemplo, acá otro vector, pero apuntando hacia el lado de abajo. Acá está, un vector a. Este vector a va hacia abajo, es que esta H no nos deja ver, listo. Tiene el punto de aplicación arriba y va hacia abajo. Y tiene negativa las dos componentes. Menos 1 porque va retrocediendo 1 en x y bajando 2 en y. Pues esto es como una percepción geométrica para que lo podamos entender mejor, ¿listo? ¿Por qué he utilizado estos dos vectores? Voy a arrancar a hacer lo siguiente. Yo quiero calcular la suma del vector u más el vector v. Y mire lo que me acaba de hacer GeoGebra. Me acaba de inventar el vector b. Entonces ya vamos por este paso. Voy a crear un vector b que es igual a el vector u más el vector v. Esto es tan fácil como llegar y sumar las componentes. Ya saben que el u mide 3i más 2j. Y esto nos va a servir más adelante para el análisis, para el desarrollo analítico de sumas. O sea, utilizando componentes. ¿El u cuánto mide? 3i más 2j. Sí, perdón, sus componentes. ¿Cómo se define? De esta manera. Y el v se define más 2i. Y esto es como trabajar en álgebra. De tal manera que solo se suman x con x, y con y. Is con is, j con j. ¿Esto cuánto nos va a quedar? 3i más 2i, pues da 5i. Más, el j no tiene con quién combinarse, eso es como trabajar términos semejantes en álgebra. El vector resultante b mide 5i más 2j. Revisémoslo. El vector b que acabamos de definir tiene 5 en x, 2 en y. 5i y 2j. Pero miren lo más bacano, ¿cómo es la suma gráfica de vectores? La suma gráfica de vectores es, se elige cualquiera de los dos vectores que vamos a sumar y se colocan en fila, bueno, no en fila, se colocan en seguidilla, continuo el uno del otro, de tal manera que el vector u se dispone, digamos que ese fue el primero que elegí, y en la cabeza de u coloco la cola de v. ¿Sí ven? Hago coincidir los puntos. Si eso es correcto, el espacio que cierra acá es este vector b. Corroborémoslo, lo voy a hacer desde acá. El vector b arranca ahí, porque coincide con, ya les digo por qué, y termina acá el otro vector. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es lo siguiente. ¿Cómo se hace la suma gráfica? Entonces ya dije que los vectores se colocan en seguidilla, en continuo. Coloco el vector u y en la cabeza de u coloco la cola de v. Y la suma, el resultado gráfico es de la cola del primero a la cabeza del último, se cierra como si se cerrara la figura, me da la respuesta el vector b que tengo acá. ¿Sí ven? Esto es chévere. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo eligiera primero colocar el b y luego el u? ¿Será que eso se puede hacer? Pues vemos que aquí el espacio, si yo lo cerrara, voy a cerrarlo solamente por practicar, porque ustedes corroboren lo que se está explicando. Si yo cierro de aquí a acá, ese vector c, GeoGebra lo nombró con c, pero si ustedes lo miran con calma es este mismo vector b, ¿sí? Entonces,
Ya lo borré para no evitar confusiones. Lo corroboramos acá. Hubiese puesto primero al vector v y luego el vector u, nos da el mismo resultado. Y esto nos lleva a una conclusión interesante y muy poderosa. Si yo hago u más v, me da el vector b. Si yo hago v más u, también me da el vector b. Y eso es una cualidad bastante bonita de las matemáticas, porque ustedes la vieron por allá en primaria, que sucede también con los números. Quiere decir que si yo tengo u más v, es lo mismo que tener al contrario. ¿Y cómo se llama esa regla? ¿Cómo se llama esa propiedad de matemáticas? La propiedad conmutativa. La suma de vectores es conmutativa, porque yo puedo hacer u más v y me da b, o puedo hacer b más u y también me da b. Por lo tanto, el orden no importa. Propiedad conmutativa de los vectores. ¿Listo? Y por lo siguiente vamos a ver la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa voy a borrar este b, porque ya nos corroboró esto, y es que yo no necesariamente tengo que sumar siempre a dos vectores. Yo puedo sumar de a3, de a4, voy a sumar todos estos 4 al tiempo. Entonces miren que los estoy colocando en orden: cabeza con cola, cabeza con cola, cabeza con cola. Donde nos cierre, voy a dibujar el de cerrar, pero ya saben que yo lo voy a borrar ahorita. De la cola del primero a la cabeza del último, este es el vector resultado. O sea que aquí, ¿qué estoy haciendo? Vamos a corroborarlo con la misma GeoGebra. Estoy haciendo el vector v más, pongan el cuidado al orden que hice allá, u más el vector w más el vector a. Me da este vector c, que a todas vistas es este mismo vector de acá. Voy a borrar el vector de acá para no confundirlos. Chao. Y voy a poner esto acá, miren. El orden en el que tengo ya la operación. Acá, pin, sí. Cabeza con cola, siempre cabeza con cola. Y miren que sí da. Oigan, pero si yo hubiese hecho... Ay, no sé, no lo quiero hacer en ese orden. Quiero hacer este primero, este después, este ahora acá y este ahora acá. Si ven, queda una figura completamente diferente, pero vuelvo y la cierro. Corroborémoslo. Bueno, ahí está el vector activo. De la cola del primero a la cabeza del último. Si ustedes miran con calma, este vector B da este mismo de acá. Volvámosla a corroborar. Va de primeras este, W. Tin, ahí. Luego va U, ahí. Luego va este, acá. Y luego va este acá. Lo cual nos corrobora que la suma cumple la propiedad asociativa. No importa, nuevamente, el orden en que los coloque me dará el mismo resultado. ¿Listo? Y por último vamos a corroborar. Vamos a jugar solamente. Bueno, ya puedo borrar este vector. Chao. Voy a jugar, voy a apagar el V para no hacer siempre el mismo ejercicio con U y con V. Vamos a jugar solamente con estos dos, con W y con A. Si yo los coloco cabeza con cola, me estaría dando una suma y me daría el resultado aquí, ¿sí? De la cola del primero a la cabeza del último. Ahí me daría el resultado W más A. Hagamos el resultado W más A. Más A. Enter. Entonces mírenlo acá. Otra vez corroborable. Aquí y acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Listo. Entonces supongamos que yo no quiero hacer W más A. Quiero hacer W menos A. Miren, aquí se bautizó como un vector C diferente. ¿Y por qué pasó esto? Pues sencillo, porque yo estoy a W sumándole el negativo de A, que es la definición que les dije que iba ahorita. O sea, aquí en la parte final lo voy a hacer. Tener W menos A, bueno, en vectores. Respetemos esto que tengo acá, W menos A es lo mismo que tener W más el A cambiado de sentido. Si esto es cierto, si esto que estamos planteando, esta hipótesis, es verdadera,
Ahorita cuando haga en GeoGebra el vector menos a y se lo coloque en el orden AW, me debe dar el vectorcito C que nos salió ahorita. Miremoslo a ver. Este es el vector A. Voy a crear el vector menos A. Menos A. Aquí GeoGebra lo llamó como el vector D. ¿Lo ven? Este es el vector D. Aquí lo creo. Vamos a crearlo por fuera para verlo. Ya sabemos que ese vector D es menos A. O sea, ya no va para abajo y para la izquierda, sino va para arriba y hacia la derecha. ¿Sí lo ven? Aquí lo acaba de crear. Este vector D es este mismo E. Le pido disculpas, pero es que GeoGebra siempre pone un nombre diferente para todo. Este es este mismo vector. O sea que hemos creado el vector menos A. ¿Sí lo ven? E es menos A. Apaguemos a para no confundirlos. Voy a apagar el vector A. Chao, chao, chao. Listo, ahí pega. Entonces miren, E es el vector menos A, que aquí GeoGebra me lo creó como D. Ya lo borré, ya lo borré. Entonces, el vector A es el vector E, volteado, ¿sí? Y si hago la suma normal, cabeza con cola, y de la cola del primero a la cabeza del último hago el resultado, tarán, es este resultadito D. ¿Y quién es ese resultadito D chiquitico? Es el que yo hice empezando. Uy, perdón. ¿Qué pasó ahí? Control Z. Ya, lo salvé el ejercicio. Quedó amarrado el vector D. Vamos a borrarlo. Ya. El resultado está aquí chiquitico. Ese vector chiquitico que me dio aquí, que me da así, ese es D. Me tocó hacerlo aparte para que no me dañe la figura. Es este de acá. Y ese de acá que hicimos aquí, que está aquí debajo, que está escondido, que es el vector C, es W menos A. Entonces, ¿qué es hacer una resta de vectores? Cojo al segundo vector, lo volteo, le cambio el sentido y lo sumo común y corriente a W. Esa es la conclusión de esta parte. Ahora tendríamos que hacernos una pregunta interesante. Voy a borrar la suma. Esta es la suma, la voy a borrar. No la necesito. Tengo la resta. El vector C es W menos A. ¿Listo? Voy a borrar el D de demostración que pusimos acá. Borrar. Necesito borrar el punto, listo, ya, ahí lo tenemos. Entonces, ¿será que tener W menos A, que es esta suma de acá, mírenla cómo queda, ciérrenla imaginariamente, dará lo mismo que hacer A menos W? O sea, el A ahora lo estoy dejando de primeras y el W es el que le estoy cambiando el sentido. Entonces volvamos a encender nuestro vector A, que estaba por aquí escondido. Este es el vector A, que yo lo había escondido. Ya, aquí lo prendí. Este es el vector A. Y el E lo voy a dejar allá arriba porque ya saben que este es el el que tiene sentido contrario a. Pero entonces ahora yo quiero coger el vector W y voltearlo. Creemos el vector W. ¿Por qué lo quiero voltear? Porque estoy haciendo A menos W. Entonces hagamos menos W. Menos W es este vector. Si ven que es lo contrario, va a quedar para arriba. Eso era para mostrarlo, ya lo voy a dibujar. Entonces le dibujo el vector el vector contrario a W es este, que GeoGebra lo acaba de crear como D. Entonces, quiero hacer que A menos D. Entonces, para hacer A menos D, los coloco cabeza con cola. Y cierro la figura mentalmente. De la cola el primero A, pongámoslo aquí donde les quede bien bonito, que se vean las líneas. Listo. De la cola de A, de la cola el primero a la cabeza del último. Este que acabé de crear, F. Si trato de moverlo se nos va a dañar la figura, porque quedan los puntos unidos, ya saben que eso pasa. Entonces aquí lo mejor es borrarlo. Pero ya saben que es un cuadrito en diagonal. Es así, ¿cierto? Entonces mírenlo. Este vector F es el vector B que hicimos a este lado. ¿Qué es? ¿Quién es ese vector F? ¿Quién es el vector que teníamos acá, que tenemos escondido? El vector B. ¿Y quién es el vector B? El vector B es A menos W. Conclusión, la resta
no es conmutativa. Si yo tengo W menos A, no es conmutativa. No es lo mismo hacer W menos A, es distinto, es diferente que hacer A menos W. Listo. Y estas son como las propiedades generales de los vectores. Bueno, habría que acotar una cosa. Cualquier resultado que ustedes saquen, cualquiera, no importa que sean 3, 4, 5 vectores, que sea una suma, que sea una resta, lo que sea, gráficamente ustedes deberían, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar el último que hice, el B, este lo voy a eliminar rápidamente, y voy a dejar este de ejemplo nomás, rápido. Cualquier resultado que saquen, así sea gráficamente, ustedes deben, si yo tengo este vector acá, y le estoy sumando este vector acá, W más E, el resultado que me está marcando aquí, que ya sabemos que aquí GeoGebra me lo puede sacar rápidamente, W más E, mírenlo acá, este vector si lo pudiese mover acá en GeoGebra, pero él no me lo va a dejar mover, porque así es GeoGebra, y este vector si lo pudiese mover, pero no me va a dejar moverlo, miren, es el que cierra aquí la figura, de la cola el primero, la cabeza el último. Pero este vector también tiene propiedades, o sea, tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Entonces, a ese vector resultado siempre hay que medirle, este es el mismo de acá. A esos vectores resultados también hay que medirle sus cualidades. ¿Cómo se miden las cualidades? Cerramos recordándolo al inicio. Entonces, pinto unas rectas de aquí a acá. Uy, me queda un poquito torcido. Control Z. Pinto una recta acá, que es como el eje X de aquí. Pinto una recta acá, ¿sí? Y mido el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de aquí a acá? Aquí nos va a dar una cosa bien crazy, y es que él lo mide por arriba. Entonces vamos a medirlo de aquí para acá, y ya vemos que es un ángulo de 45. Para los que tienen muy buena visión, nos daremos cuenta de que precisamente ese es el ángulo que está aquí, de 45. ¿Cuánto mide de magnitud este vector? Pues tocaría utilizar el teorema de Pitágoras. Mide 1 en X y 1 en Y. Es decir, este vector resultado, que es la suma de W más E, W más E, si es el que estamos haciendo acá, el vector W más el vector E. En serio me gustaría hacer videos más cortos, pero creo que la explicación tiene que redundarse para que quede completamente inteligible. Es el mismo vector A que el vector B. Bueno, aquí nos dio el vector A. Ese vector A tiene sus propias cualidades y son las que estamos midiendo acá. Entonces estamos encontrando que el vector A mide o se define como 1 a la derecha en X, 1 hacia abajo en Y. O sea que como nos queda escrito, 1 en X y menos 1 en Y, 1i y menos J. Y si quisiéramos hallar la magnitud, ¿se acuerdan que les dije que era el módulo? Se puede escribir como un valor absoluto o, olvidé decirlo, se puede escribir como a secas, A solo. A igual, bueno, los libros de física dicen que este A va en negrita, en negrilla. A es igual al módulo de A, o sea, estoy hablando solo de su magnitud, sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es igual a la raíz de 2. ¿Sí? Haciendo el cálculo adentro directamente. Y esto es aproximadamente 1.4142, bla, bla, bla. Entonces, este vector, claro, ¿no? Ya tenemos la dirección, ya tenemos la magnitud. ¿Qué nos falta?
nos falta decir que este vector tiene un sentido. Y como está hacia abajo, lo hacemos en la referencia del centro del plano cartesiano, como si el plano cartesiano el centro estuviera acá. Pero bueno, aquí GeoGebra nos lo mostró y está aquí. ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo del eje X. O sea que está hacia el sur del este, southeast, sureste. Y listo, con esto termina la explicación el día de hoy. Espero que lo tengan en cuenta para los siguientes ejercicios porque estas cualidades siempre se van a mirar. Hay otro método de hacer la suma que no es gráfico. Vamos a intentar a colocar métodos analíticos, por ejemplo el teorema del coseno en un próximo video que se aplica para estos ejercicios. Bueno, le llaman la ley del paralelogramo. En el fondo es una aplicación del teorema del coseno. Y la forma culmina a la que queremos llegar, que es la suma analítica de vectores, que es a través de las componentes. Gracias.